Las masacres que están organizando Trump y Netanyahu en Oriente Medio para hacer negocios van a tener consecuencias muy negativas para la economía de los consumidores en buena parte del planeta. En España ya hemos visto cómo se han inflado los precios de la gasolina y muy por encima, además, de lo que tendría que tocar como consecuencia del encarecimiento del crudo. Porque siempre hay quienes intentan aprovechar la sangre, las muertes, para ganar mucho más dinero que de costumbre. Y ahora, ante lo que está pasando, hay empresas que intentan recortar pérdidas repercutiéndoselas a los consumidores de una forma un poquito ilegal. Volotea acaba de anunciar que a partir de ahora, si sube el precio del combustible, le repercutirá el incremento al consumidor después de haber comprado el billete, pero nos dice que no nos preocupemos, que si baja también nos repercutirá el descuento. Bueno, porque sabe que no va a bajar, evidentemente. Es una práctica sobre la que además nos pide que hagamos un acto de fe, porque no nos cuenta qué parte del precio del billete es lo que corresponde a pagar el combustible del avión y por lo tanto, si luego aplica una subida, tendremos que creernos también que es exactamente equivalente a lo que supone el encarecimiento del combustible prorrateado por cada uno de los pasajeros que vayan en el avión. Para colmo, la aerolínea dice que si de repente acaba el conflicto, elimina la cláusula. Es decir, que en el momento en el que por fin baje el precio del queroseno que utilizan los aviones para volar, no aplicará la bajada a los consumidores. Así que el que quiera hacer un acto de fe y creerse lo que dice Volotea, además de asumir una cláusula abusiva, que lo haga. Nosotros vamos a hacerlo la semana que tenga 2 jueves. Hemos presentado una denuncia contra la compañía ante el Ministerio de Consumo para que abra una investigación que derive en un expediente sancionador. Y por supuesto, a cualquier consumidor al que le repercuta un incremento en el precio del billete, argumentando que ha sufrido una subida del combustible, que plantee una reclamación, que exija la devolución del dinero. Evidentemente no nos podremos negar a pagar, porque si no, no entramos en el avión. Esto es similar a lo que ocurre con el recargo ilegal del equipaje de mano. Paga y después reclama, pero reclamemos, no nos quedemos de brazos cruzados, no permitamos que las empresas jueguen siempre a ganar. Evidentemente, una guerra, además de muertes, también trae consecuencias económicas desastrosas para muchas empresas, aunque otras se forran a costa de ellas. Pero lo que no pueden hacer es cambiar las reglas del juego con el partido iniciado y además con fórmulas abusivas en la contratación. El gobierno tiene que reaccionar rápido, el ministro Bustinduy tiene que emprender de inmediato una actuación, porque si ahora es Volotea, mañana serán otras aerolíneas, la práctica se extenderá a todo el sector y los consumidores tendremos que asumir durante meses una práctica que va a ser muy lesiva para nuestros intereses económicos, sobre todo ahora que estamos comprando billetes de avión en masa porque llegan las vacaciones en breve. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Rubén, estaba recordando el anuncio aquel del me siento seguro. Por lo de alquiler seguro. Ay, que estás tan ocupado. Alquiler seguro. ¿Pero seguro para quién? Para ellos. Para los inquilinos no. Muy bien, esa multa de 3,6 millones del Ministerio de Consumo del Pablo Bustinduy. Mira, con el dinero que han recaudado, se podía intentar cambiar el apellido y poner algo que sea más sencillo de pronunciar. Muy bien, ahí, Facua. Los inquilinos pueden reclamar esas prácticas abusivas. Muy bien. Y pensando yo, si nosotros digo Facua, ¿no? Yo estoy ahí, soy tu representante. Si no hubiéramos investigado esto, los inquilinos no podrían reclamar el reembolso que han pagado de más, ¿verdad? Vale, entonces, a ver, como representante tuyo, yo no debería de llevarme una parte mínima. Por ejemplo, el 1% de cada reclamación. No, ¿seguro? No, que si estás seguro que no. Ah, seguro, que estás seguro que no. Vale, que lo de alquiler, seguro, yo no voy a cobrar nada, seguro. Vale, lo he pillado. Venga, a seguir ahí, venga. Es que no, me voy a jubilar arruinado, sin estar seguro. Ahora le roban el coche. Qué bueno, y qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos como siempre con 3 temas de actualidad. Nueva micromulta a un festival por haber cometido irregularidades muy graves con los consumidores. En este caso, el evento sancionado ha sido el Granada Sound en su edición de 2023 y la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Granada es de tan solo 2.000 euros. Sale muy barato forrarse cometiendo fraudes cuando las administraciones responden así. La multa ha sido consecuencia de una denuncia que interpusimos desde Facua al comprobar que la empresa imponía cláusulas abusivas
como impedir el acceso con comida y bebida, imponer el pago con pulseras cashless, no devolver lo sobrante al completo una vez finalizado el evento y cobrar hasta 20 euros por personalizar la entrada con los datos del usuario si se hacía pasado un plazo desde la compra. Vamos, el habitual combo de abusos que vemos año tras año en festivales de música de todo el país. Pues bien, 3 años después de haber presentado nuestra denuncia y después de insistir reiteradamente al Ayuntamiento de Granada, por fin nos contesta que sí, que puso una multa, pero una multa de chichinabo. La sanción se aplicó únicamente por quedarse con parte del dinero de las pulseras cashless y lo hace determinando que se incurrió en una infracción leve. Se ve que en el Ayuntamiento de Granada habrán pensado que el Granada Sound es una fiestecita que se monta en un bar donde se reúnen 2 o 3 amigos y que por tanto la empresa como mucho se quedó con 20 o 30 euros y no con miles o decenas de miles de euros. Porque la multa, si es que se le puede llamar multa y no regalo, ha sido de solo 2.000 euros. 2.000 euros por un fraude brutal a los consumidores que, gracias a esta actitud por parte de ciertos políticos, se perpetúa en el sector de los festivales. Pero es que además el Ayuntamiento de Granada ni siquiera se ha pronunciado sobre el resto de las cláusulas abusivas que detectamos. Por ejemplo, esa cláusula que te obliga a comprar la comida y la bebida dentro del local y allí no te cuesta precisamente 75 céntimos una lata de refresco. Te cobran un pastizal sabiendo que no tienen competencia. Saben que vas a tener que comprar a la fuerza bebida para no deshidratarte, para que no te dé un chungo en un festival que se celebra en verano y también, por supuesto, la comida para subsistir durante el evento. Así que es otra vía por la que la empresa organizadora se forra a lo grande, con el beneplácito del Ayuntamiento de Granada que consiente este fraude. Es absolutamente vergonzante que se sigan imponiendo estas ridículas multas por parte de distintas administraciones a nivel local y autonómico ante fraudes que son cristalinos, vulneraciones clarísimas de la legislación de defensa de los consumidores, multas que son una invitación al fraude, una invitación a que las empresas no dejen de cometer estas irregularidades porque saben que no hay castigo real. Así que, como los políticos de turno en las comunidades autónomas y los ayuntamientos no quieren hacer su trabajo protegiendo a los consumidores frente a los abusos de las empresas, vete a saber por qué no querrán hacer ese trabajo, nos obligan a Facua a acudir a los tribunales, como hemos hecho ya con la empresa organizadora del Madrid Salvaje, una empresa que tiene ya una condena como consecuencia de nuestra demanda judicial en la que se plantea la ilegalidad de prohibir el acceso con comida y bebida de fuera y de quedarse con parte del dinero sobrante de las pulseritas de marras. Sentencia que han recurrido ante la Audiencia Provincial de Valencia. Otro asunto. El IPC de marzo subió un 1,1% a nivel mensual. Es la subida más grande desde el año 2022. El principal motivo, el brutal encarecimiento de los combustibles, en parte consecuencia de la invasión de Irán por parte de Trump y Netanyahu, en parte porque ha habido especulación, porque hay empresas del sector de las gasolineras que se han aprovechado de la sangre en Irán y también en el Líbano para ganar mucho más dinero, para aumentar sus márgenes de beneficio. Una subida con altas dosis de especulación que pone de manifiesto lo que venimos denunciando desde el minuto 1, que las medidas puestas en marcha por el gobierno para contener las subidas de precio de los carburantes se han demostrado totalmente ineficaces. Nosotros llevamos muchísimo tiempo reclamando actuaciones contundentes de verdad, como la fijación de precios máximos, una medida que sí podría haber servido para recortar esta subida del IPC. Estamos ante la mayor subida de la inflación en casi 4 años y el gobierno no ha querido contenerla todo lo que hubiera podido para no molestar a grandes empresarios. Necesitamos la intervención del mercado para evitar abusos. Necesitamos precios máximos en todos aquellos sectores donde se produzcan prácticas ilícitas, prácticas inmorales, prácticas que consisten en subir más de lo que corresponde el precio de un producto para ganar más dinero. De hecho, las medidas del gobierno, el maquillaje fiscal consistente en la bajada del IVA y del impuesto de hidrocarburos, ha servido a los empresarios de las gasolineras para maquillar nuevos incrementos de precio en los que han incurrido con posterioridad a la entrada en vigor de esa rebaja fiscal. En las últimas semanas, las subidas progresivas del precio de los combustibles ya se han comido la rebaja del IVA al 10% y del impuesto sobre los hidrocarburos que puso en marcha el gobierno a finales del mes de marzo. Las medidas fiscales derivaron en una bajada media del gasóleo de solo 19 céntimos en la península, por debajo de los 23 céntimos que deberían haber alcanzado si las gasolineras hubieran repercutido por completo estos descuentos en el IVA y el impuesto de hidrocarburos. Es decir, se han perdido 4 céntimos por el camino, vete tú a saber quién se los habrá quedado. Para que se llegara a alcanzar esa bajada de 19 céntimos, repercutiendo parcialmente la rebaja fiscal, tuvimos que esperar 6 días. Y al 7º día el sector despertó aplicando nuevos incrementos. Así que ya toca que el gobierno se deje de medias tintas y maquillajes fiscales e imponga de una vez precios máximos, sobre todo teniendo en cuenta que en breve pueden llegar grandes subidas en los precios de los alimentos y de otros sectores
con altas dosis de especulación. Es decir, que ocurra lo mismo que pasó cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania. Subidas de precios que nada tenían que ver con la coyuntura internacional de encarecimiento de materias primas y del transporte. Eran subidas especulativas, subidas que fueron más allá del encarecimiento de costes. Y otro tema. Cuidado si vas a coger un avión esta semana porque los controladores aéreos de la empresa Saerco han convocado una huelga indefinida que comenzó este 17 de abril. Esta empresa gestiona los aeropuertos de Sevilla, Jerez de la Frontera, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña, La Palma y Lanzarote, por lo que cualquier avión que salga o deba aterrizar en ellos, es posible que se vea afectado por cancelaciones o retrasos. Y cuidado también porque este sábado 18 de abril se celebra la final de la Copa del Rey en Sevilla, por lo que se espera un gran tráfico aéreo de miles de aficionados que viajan a la capital hispalense para disfrutar del partido y luego regresarán a sus respectivas ciudades. Desde Facua instamos tanto a la empresa como al Ministerio de Transportes a que velen porque se cumplan los servicios mínimos pactados para evitar que los usuarios sufran mayores inconvenientes de los que seguramente van a sufrir, y sobre todo pedimos a la empresa que se preste a un diálogo que logre resolver el problema lo más rápido posible. Si te ves afectado y tu vuelo termina siendo cancelado, recuerda que la aerolínea debe ofrecerte un transporte alternativo en la fecha posterior que más te convenga, o si no te interesa ya volar, el reembolso del billete. Debe hacerlo antes de 7 días. Si la cancelación se produce en un vuelo de regreso a tu ciudad, la compañía aérea tiene que pagarte el alojamiento durante la espera. Y también, en estos casos de cancelaciones y grandes retrasos en llegar a destino, tienen que asumir los costes de manutención, es decir, la comida y la bebida durante la espera. Y a continuación vuelve David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy, como hago cada mes, vuelvo a los supermercados para contarte cuáles son los alimentos básicos que más han subido y más han bajado de precio entre los meses de marzo y abril. Ya sabes que en Facua analizamos regularmente 1 millar de productos, entre los que hay frutas, verduras, aceites, pasta, huevos, arroces o harinas, a la venta en 8 grandes cadenas de distribución. Afortunadamente, y al menos hasta la fecha, el conflicto en Oriente Medio no ha provocado un subidón de precios en los alimentos básicos como se ha ocurrido, por ejemplo, los combustibles. Y digo hasta la fecha porque hay empresas que no tienen ningún escrúpulo en aprovechar cualquier momento para aumentar márgenes de manera desproporcionada, así que veremos qué pasa en el futuro. A lo que vamos, precisamente este mes de abril han sido muchos más los productos que han bajado de precio que los que han subido. Y oye, es de destacar porque es algo que no suele ocurrir, no es habitual, suele ser justo lo contrario. Pero empecemos por las subidas, porque aunque hayan sido pocas, algunas han sido bastante significativas. Lo que más ha subido entre marzo y abril ha sido el kilo de limones. Lo ha hecho de media un 15%, aunque en supermercados como Mercadona o Eroski alcanza el 22%. En segundo lugar tenemos las cebollas, con un incremento medio de casi el 7%. En Eroski y Hipercor, el kilo de tipo Buti ha pasado de 1,95 en marzo a 2,40 euros en abril. También ha subido en el último mes la bandeja de champiñones y la leche entera, aunque en ambos casos ha sido menos de un 1%. En cuanto a las bajadas, la malla de naranja cuesta un 10% menos que hace un mes. También ha bajado un 6% el aceite de girasol, un 4% la uva blanca, un 3% la malla de patata y las peras conferencia y un 1% la lechuga iceberg. Hay algún producto más con bajadas, pero son meramente testimoniales con menos del 1%. En nuestro estudio, además de la variación mensual, también analizamos la variación interanual de una veintena de productos. Es decir, estudiamos cómo ha evolucionado el precio de estos alimentos entre abril del 25 y abril del 26. La mayor subida interanual se ha dado en las zanahorias, que son actualmente un 22% más caras que hace justo un año. En el caso de Aldi, esta subida alcanza el 70%. El kilo de esta verdura ha pasado de 79 céntimos en abril del 25 a 1,35 euros en abril del 26. En segundo lugar tenemos los limones, con un incremento medio del 15% en un año, mientras que la docena de huevos también es un 11% más caro que en abril de 2025. Las cebollas también son un 5% más caras, mientras que la subida de la manzana golden y la leche entera también supera el 4%. En esta variación interanual también tenemos bajadas importantes. La malla de patata cuesta ahora un 13% menos que hace un año, las peras conferencia y los champiñones un 10%, la uva blanca un 9%, las naranjas y el aceite de oliva un 6%. Me encantaría que los resultados de nuestro análisis fuesen siempre como el de este mes de abril, donde hay muchas más bajadas que subidas. Ya tenemos bastante con el disparate que nos cuesta actualmente la vivienda y los carburantes como para tener que soportar también nuevos incrementos injustificados en los precios de los alimentos básicos. A continuación vuelve Keka Sánchez para ayudarte con un asunto que seguro te va a resultar de utilidad a ti o a alguien cercano. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Te Ayudamos, la sección más práctica de En ocasiones veo fraudes. Hoy vamos a hablar de ese momento incómodo que todos hemos vivido. Compras algo por internet, te llega a casa, abres el paquete y ¡chas! ¿No es lo que esperabas? O peor, viene con un golpe o con algún tipo de problema. Decides devolverlo, pero entonces surge la gran pregunta que suele terminar en pelea con la tienda. ¿Quién paga los gastos de envío de esa devolución? Pues hoy, en menos de 3 minutos, te voy a dar las claves para que no te tomen el pelo. Vamos con el primero. Te compras unos zapatos, te llegan a casa, pero no te convencen. Tienes 14 días naturales para desistir y aquí viene lo importante. Según el artículo 107 de la Ley de Consumidores, la empresa debe reembolsarte todo el pago recibido. Y esto incluye también los gastos de envío que pagaste para que te llevaran el producto a casa. No dejes que se queden con ese dinero. Eso sí, la ley dice que el empresario tiene 14 días para devolverte el dinero desde que le avisas. Pero atención, aunque ellos te devuelven todo lo que pagaste al principio, el coste de enviar el paquete de vuelta a la tienda sí te toca asumirlo a ti, siempre y cuando ellos te hayan informado claramente de esto en su web. Si no te informaron, se hacen cargo ellos de todo. Y un aviso para navegantes: si la empresa se retrasa o no te devuelve las cantidades, está cometiendo una infracción legal. Así que guarda siempre tus comprobantes. Ahora bien, ¿qué pasa si el producto llega roto, es defectuoso o no es lo que pediste? Imagina que pides una cafetera roja y te llega en amarillo. Aquí las reglas cambian por completo. En este caso hablamos de una falta de conformidad. La ley es tajante: la reparación o la sustitución tiene que ser totalmente gratuita para el consumidor. Y cuando digo totalmente, es totalmente. La tienda debe hacerse cargo de los gastos de transporte, de la mano de obra y de los materiales. Aquí no hay discusión. Si el error es de ellos o del producto, tú no tienes por qué soltar ni un euro más. Mi consejo de hoy: antes de devolver nada, saca una foto del producto y también al embalaje. Escribe a la empresa de forma educada pero firme, recordándole estos derechos. Si es un "me he arrepentido", asume el envío si te informaron previamente, pero si el producto falla, defiende tu bolsillo. Espero que esto te sirva para moverte con más seguridad en tus próximas compras online. Recuerda, si la cosa se pone fea y eres socio o socia de Facua, solo tienes que enviar tu consulta. En caso de no serlo, puedes consultar información en nuestra web o también asociarte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Síguenos para más consejos útiles y comparte esta información con quien pueda necesitarla. Y recuerda que nos puedes mandar tus dudas y consultas para que las resolvamos en futuros episodios. Os dejo con Rubén Sánchez y su sección Te puede pasar a ti. Nos escuchamos la semana próxima. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre unos socios de Facua que tuvieron problemas con la cobertura de su compañía de móvil, ya que algo parecido te puede pasar a ti o a alguien cercano. Raquel y su marido, vecinos de Madrid, se fueron en octubre del año pasado a pasar unos días a Piedralaves, un pequeño municipio de la comarca abulense de Valle del Tietar. De repente, sus teléfonos móviles se quedaron sin cobertura de voz y sin internet. En un principio pensaron que sería algo puntual y que se restablecería el servicio en cuestión de minutos, pero no fue así. Pasaron 2 días y la incidencia continuaba, sin internet ni cobertura en sus dispositivos. Ni siquiera podían llamar a Vodafone para saber qué estaba ocurriendo. Tuvieron que pedir un móvil prestado con cobertura de otra compañía para contactar a través de WhatsApp con el servicio de atención al cliente de Vodafone y comunicar la incidencia. Como suele ocurrir en estos casos, la conversación fue un sinsentido. Es lo que pasa cuando al otro lado hay un servicio de respuestas automáticas que, más que solucionar, lo que hace es entorpecer. Tras muchos minutos de espera, le dijeron que reportarían la incidencia al soporte técnico para que hiciese actualizaciones en el servicio. Pasó otro día más y seguían incomunicados en este pueblo de Ávila. Volvieron a escribir atención al cliente y esta vez sí, después de 1 hora y media, un agente les dijo que había una incidencia pendiente y que no tenía fecha de resolución. Así que el área técnica ya les contactaría para darles una respuesta cuando tocase. Respuesta que jamás llegó. Al final, Raquel y su marido se volvieron para Madrid sin que Vodafone les resolviese el problema de falta de cobertura de voz y datos en sus teléfonos móviles. Unas semanas después recibieron la factura de Vodafone correspondiente al mes de octubre. En total, 69,60 euros. Les habían cobrado el ciclo de facturación completo sin tener en cuenta los días en los que estuvieron sin servicio, absolutamente incomunicados.
Esto fue la gota que colmó el vaso. Como eran socios de Facua Madrid desde hacía unos años, se pusieron en contacto con nuestra asociación para que les ayudásemos a reclamar a la compañía de telecomunicaciones. A partir de ahí, nuestro equipo jurídico analizó el tema, redactó y presentó un escrito a Vodafone donde explicaba detalladamente lo ocurrido y advertía de que el cobro que había hecho del mes completo era indebido e improcedente, ya que los afectados no habían podido disfrutar del servicio durante varios días. En nuestro escrito pedíamos que se anulase la factura emitida y que se emitiese una nueva, teniendo en cuenta los días sin cobertura de voz ni de internet. A raíz de nuestro escrito, Vodafone esta vez sí ofreció una solución, y bastante rápido. En su respuesta nos explicaban que tras comprobar que el Valle del Tietar estuvo sin cobertura de voz y datos para Vodafone entre el 22 y el 29 de octubre, accedían a indemnizar a Raquel y a su marido con 69,60 euros. Es decir, les reembolsaron no lo que tocaba en función de las devoluciones económicas que hay que realizar según el número de horas que has estado sin servicio, sino el importe íntegro correspondiente al mes completo en el que se había producido la incidencia. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro programa 114. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, salió bien, ¿no? No he llorado ni nada, tío. Voy a llamar a Sergio, que seguro que me pide invitaciones para entrar en la caseta de la feria de Sevilla de Facua. ¡Pazos! Espejito, espejito mágico. ¿Seré yo uno de los 4 encausados y querellados por Rubén Sánchez? Sí, pasa, Rubén, ¿qué pasa? Oye, muy bien, muy bien. Háblame de esas 4 demandas o querellas que les vas a poner a esos fachitas, que te insultan y que se inventan cosas de ti, cosas sucias además, que son secretos, No, a ver, pero espera, quiniela. Inda, Beto Kele. ¿Y los otros 2? Vale, que no los quieres decir. No seré yo, Rubén, a ver, que yo te he insultado alguna vez, claro, sí, pero por motivos de trabajo, que soy tu repre, y a veces tengo que poner las cosas claras, y tengo mucho carácter. Pero que yo soy tan rojo o más que tú. Sí. La gente no lo sabe, pero sí. Entonces, no, solo me vas a decir esos 2, vale. Pues nada. Venga, a por ellos. Muy bien. Espejito mágico, ¿no me puedes decir algo más? Joder. En Ocasiones Veo Fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.